Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Hoy hemos seguido cumpliéndole a todos y cada uno de ustedes con muchos temas, una variedad de temas impresionantes. Más de 50 semanas en los hogares de esta comuna 5 y 6, donde quedan nuestras instalaciones de Teleboyacá. Me place volver a presentar en esta ocasión, por segunda vez, a la doctora María Fernanda Cacante Arango, una mujer que ha venido desempeñándose como una abogada especializada, una abogada muy profesional en lo laboral, en derecho en familia, y que hace poco ustedes me escribieron y me estuvieron diciendo que espectacular ese tema, derecho en familia, el cual me encanta, porque desde ahí, según la formación de la familia, es el resultado de la sociedad, pienso yo. Muchas gracias, correcto, doctora María Fernanda, por estar con nosotros. Buenas tardes, Byron. Bueno, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. La gente a la expectativa, una mujer tan joven, tan bonita y que se ha dedicado al derecho también en familia. Estábamos hablando, y muchas gracias también por recordarme cuando estábamos fuera de cámaras, estábamos diciendo sobre los hijos, estamos hablando del matrimonio, de la relación de la unión marital de hecho, de la unión libre y lo que es el matrimonio como tal, ¿cierto? Cierto. ¿Recuerdas? Sí, habíamos dejado como ese tema ahí respecto a lo que es el matrimonio y lo que es la unión marital de hecho. Hicimos como un recuento general de las inquietudes más comunes en la gente y la idea pues es terminar de desarrollar ese tema en el día de hoy. Claro, incluso María Fernanda, aquí le voy a decir como decimos en los medios de comunicación, en más confianza y con mucha seriedad. Bueno, la gente se pregunta, y yo me preguntaba, pero al lado de ustedes he aprendido mucho, ¿qué diferencia hay entre una unión marital de hecho o una unión libre, para hacernos entender más, y la gente que se ha casado? En este caso hablamos mucho de del matrimonio católico. ¿Qué diferencia entre la parte civil hay a que una mujer pueda gozar de beneficios o un hombre de esa misma relación? ¿Establece la ley colombiana alguna diferencia en el momento de liquidar patrimonio, en el momento de contratar un abogado para que les liquide la sociedad conyugal o el patrimonio? Bueno, no hay diferencia por tratarse de hombre o mujer, ¿cierto? Digamos que la normatividad es aplicable a ambos sin distinción. Que es importante pues como tener en cuenta la manera en que se va a liquidar esa sociedad que se formó, ¿cierto? Si estamos hablando de matrimonio católico o bajo cualquier otro rito religioso, vendríamos a hablar de que lo que decíamos la vez pasada, es necesario que se haga el registro en una notaría, que puede ser cualquier notaría, que el registro no debe, pues no está obligado a que sean ambos cónyuges o compañeros, pues cónyuges, perdón, en este caso, los que vayan a registrarlo, sino que basta con que asista una sola persona con la copia de la cédula de su cónyuge, ¿cierto? E incluso, disculpa, se le puede aclarar a la gente, mira lo que ha pasado, se casan, pero no registraron el matrimonio. La gente se confunde y dice, pero si yo no registré el matrimonio, no, cuéntales qué puede hacer. Bueno, una vez se atraviesa pues como el rito religioso, lo que se debe hacer, pero que generalmente no se hace, es ir a una notaría, acercarse a una notaría, como lo indicaba antes, no es necesario que vayan los dos, basta con que asista uno y lleve la cédula de su cónyuge, copia de la cédula, para registrarlo en cualquier notaría. Ese trámite no tiene ningún costo, ¿cierto? Una vez, igual ese registro se puede hacer en cualquier momento. Es ideal hacerlo pasado pues el matrimonio, una vez le entreguen la partida eclesiástica, digamos en el caso de la religión católica, con autorización de la curia
y se registra pues normalmente, ¿cierto? Pero como les decía, pues puede ser en cualquier tiempo. Generalmente las personas se dan cuenta que deben hacer este registro al momento de divorciarse, ¿cierto? Para ya concluir con los efectos civiles que produjo esa unión. Bueno, hay una situación también que es bueno resaltar, que cásese por la religión que sea, no, la ley colombiana no le impone por qué religión. Sí, ¿Cierto? es real. Digamos pues que al haber, y lo consagra la Constitución, al haber libertad de culto, Sí. pues existen varias religiones y pues cada una de esas tiene pues como sus ritos que son totalmente respetables. Incluso pues estas, digamos, uno podría pues también hacer el rito, así como se hace en la fe católica, frente a uno de estas otras creencias religiosas. ¿Qué es importante? Que la iglesia esté constituida como tal, con todas las condiciones que pone la legislación colombiana para la existencia de estas mismas iglesias. Mira qué bueno como me estás explicando, y yo lo pregunto siempre, intervengo porque sé que muchos televidentes quedan con unas inquietudes de decir, bueno, pregúntale esto. Uno puede casarse por lo cristiano, por lo pentecostal, por lo evangélico, llámele católico, por lo que sea, ¿cierto? Pero la ley colombiana lo que dice es, bueno, se casaron, no lo registraron, pero adquirieron bienes. Para efectos civiles y poder hacer esa separación o el divorcio, no sé cómo lo llaman, enseguida nos explicas, hay que registrarlo. Sí, hay que registrarlo para hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Sí. Excelente, porque mucha gente le dice a uno, nosotros no hemos registrado, e incluso dicen, entonces no somos casados. Eso es verdad. Si no registran, de todas formas, pues no es que no quedamos casados, no. Siempre guardan en la parroquia, en la iglesia de donde fueron, y guardan como una partida de matrimonio, ¿cierto? Sí, exactamente. Es que yo soy soltero. Digamos que el registro cumple es un efecto civil, ¿cierto? Civil. Que es los que propiamente pues como que nos dan, el que nos cambia el estado civil. Y dejamos de ser solteros a ser casados, ¿cierto? Que también habíamos hablado de eso en la sesión anterior, cuando decíamos que solamente existen dos estados civiles. Bueno, yo quiero averiguar, o usted me va a averiguar para el próximo programa, aunque sé pues que usted es ducha en el tema. Como yo indago todos los días en las audiencias, y lo primero que uno pregunta es estado civil. Mucha gente responde unión libre, otros divorciados y otros separados. Pero es que usted nos ha dicho algo que muchos abogados ya nos han dicho y todos piensan igual. Para la ley colombiana no existe sino dos estados civiles. O sos soltero o sos casado. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde sacamos esto de separado, divorciado? Divorciado sí existe, pero no es un estado civil. Es que ahí es donde me queda a mí la duda. Exacto. Porque si estás divorciado, pues otra vez, digamos, estás soltero, ¿cierto? Entonces ahí retomas tu estado civil de soltero. Vea, anótese 100 puntos. Punto aparte, aquí sí es importante que sí existe en unión libre, que es la unión marital de hecho. Esa unión marital de hecho es un estado. Es un estado. Entonces hay tres. Sí, pues por decirlo de alguna manera. Porque sí. la ley lo reconoce. Sí, incluso pues digamos que el matrimonio viene del Código Civil, que es una normatividad mucho más vieja, pero por los cambios culturales que se presentan en la sociedad, y digamos este nuevo fenómeno de la convivencia, de la unión libre, se tiene que generar una nueva normatividad al respecto. Por esto, esta figura no está contemplada en el Código Civil, sino que se crea una ley aparte, que es la Ley 54, que habla expresamente de las uniones maritales. Bueno, entonces uno llega, amable televidente, a muchos les pasa, se van a convivir con otra persona, sea la mujer con alguien, el hombre con alguien se va a convivir con alguien, pero no se separó legalmente.
es casado, se fue a vivir con otra persona, la ley colombiana castiga eso. En el momento En el momento de la liquidación. de la liquidación. Pues para efectos, digamos, prácticos, pueden presentarse una serie de inconvenientes porque podría llegarse a dar una mezcla de patrimonio, ¿cierto? Como no se liquida la sociedad anterior, al llegar a iniciar una nueva sociedad, que sería en este caso de la unión marital una sociedad de hecho, entran a jugar patrimonios que no fueron liquidados con anterioridad. Bueno, pero Digamos que ese es el riesgo. permítame ahí. Entonces, lo que también quiero establecer, porque a mí me gustan las cosas muy claras, así como lo hablamos en Convivencia Ciudadana, es que entonces yo me voy a vivir con alguien, pero yo no me separé y yo soy casado. De todas formas, para el Estado colombiano sigue siendo casado. Sí, para el Estado Listo. sigue siendo casado. Sigue siendo casado. Sí, porque no ha liquidado esa sociedad, entonces no cambia su estado civil. Cuando uno le pregunta a una persona, y me pasa mucho, porque todos los días hago 6 audiencias, estado civil, y me dicen, divorciado, legalmente se separó. Ah, no, ella por una pieza, yo en la otra. No, no es así, ¿cierto? Sí, ahí no estaríamos hablando de un divorcio, pues, digamos, de manera real para el sistema legal. Bueno, quiero también traer a colación, hoy que estamos hablando en derecho en familia, cómo se compone una familia, cómo a los niños les garantizan con su artículo 44 de la Constitución Política de Colombia lo que son sus derechos. E incluso dice que todo niño tiene derecho a tener una familia, ¿cierto? Una familia digna. Sí. Sí. Entre muchos otros derechos, pues, que Sí, tienen los la niños. educación, la recreación, todo. Sí, el derecho a la familia, digamos pues que es de mucha importancia, por eso está en la Constitución Política, que es nuestra norma fundamental, que es norma de normas, Sí. ¿cierto? Cuando hablamos de cualquier otra norma, llámese Código Civil, Código Laboral, digamos que sobre esa normatividad siempre está por encima la Constitución, ¿cierto? Que es algo que debemos tener muy en cuenta. La Constitución recopila derechos fundamentales y primarios, pues, como de las personas, hablando, pues, específicamente de individuos. Antes de que se me olvide, una señora, una pareja, o es pareja porque ya no se quieren, Sí. se quieren separar legalmente y se quieren separar en común acuerdo. Le mandaron esa razón. Pero que fueron porque colocaron un apartamento para usted, un apartamento para mí, eso lo tienen claro. Pero fueron a la notaría y le dieron que necesitan un abogado. Sí, es necesaria la intervención del abogado para verificar que la liquidación se haga bien, que digamos que lo que quede consignado entre ellos sí corresponda pues como a la realidad. Porque los notarios dan es fe de lo que el ciudadano va hasta allá. Sí. Pero el ciudadano no, eso sí me quedó muy claro en Colombia. El notario dice, yo doy fe, pero yo no sé de dónde viene tal y tal cuestión. Es para evitar precisamente que hoy o mañana una persona diga, me liquidaron mal. Exactamente. Y porque se supone que está asesorado por un profesional, independiente pues como pues porque en estos casos pueden mediar 2 abogados o puede que la pareja solamente desee ser representado por uno solo, ¿cierto? Entonces, sí, pero sí se requiere. Pero se requiere para garantizar que sí tiene una buena asesoría, ¿cierto? Excelente, usted es la mejor, me está quitando muchas inquietudes y se lo digo porque esa fue una de las razones que le enviaron. Amables televidentes de Convivencia Ciudadana, para que se den cuenta todos que está en lo más mínimo, uno necesita la asesoría. Me salgo un momento del contexto. ¿Sabe quién me asesora a mí con el celular? Que no sé sino contestar y responder, pues, y llamar. Un joven de 14 años de edad. ¿Por qué traigo a colación esto? Eso es una asesoría. Sí, es real. Y en ese momento es la mejor asesoría porque ya los más chiquitos manejan mejor los celulares que uno. Bueno, estamos entonces diciéndoles a ustedes que la doctora María Fernanda, ella en este derecho en familia y este servidor que también ha trabajado en comisaría y que trabajó en inspección de policía, viene lo otro. Se están amando mucho, se quieren demasiado, el heladito así gordito, gordita, uno pasa por ahí y eso, mejor dicho, unas contemplaciones,
Pero en la comisaría familia no se quieren ni voltear a ver. Todo pasa un ciclo, pero de esa relación, por lo general, surgen unos frutos. Por eso, ahora después de que entremos de unos mensajes institucionales, quiero que trabajemos fuertemente sobre los niños. Viene el hijo, viene la niña, viene el niño, pero aquí en América Latina se vive de mucho resentimiento. Entonces vienen unas cuestiones que son hasta incómodas, las prohibiciones. No te lo dejo ver, le tenés que dar esto. ¿Cierto que es así? ¿Lo has vivido? Sí, me ha tocado ver muchos casos así. Y cuando hay niños es más dolorosa la situación y más difícil, ¿no? Sí, es más complejo. Es más complejo. Bueno, por eso vamos a hablar. También se ha escuchado una figura en el derecho que es la afectación familiar. Sí. ¿Sí o no? Este hombre conoce. ¿No? Sí. Claro, es porque vamos a decirle a la gente qué se puede hacer, qué es lo que usted debe hacer en un debido proceso. Ustedes también han trabajado lo que es la conciliación. Sí, también se trabaja la conciliación. Que es el mejor camino. Sí, y es un mecanismo que a pesar de que ya lleva pues un tiempo, se toma como uno de los mecanismos nuevos para resolución de conflictos. Para resolución de conflictos. Entonces es un llamado a todas y todos ustedes. Ustedes me pueden llamar al 300-597-7676. 300-597-7676. Entonces vamos más bien a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, venimos hablando de derecho en familia, de cómo se compone un hogar, qué es el fruto en una sociedad. Depende de lo que uno enseñe y depende de cómo uno sepa llevar una familia. Vamos a hablar sobre los niños. Primero que todo, doctora María Fernanda, cuando vienen los niños, pero viene una separación, la cuota alimentaria, ¿qué es lo que más se habla? Lo que es la educación del niño, la custodia, porque hay que hablar de eso, qué es custodia y qué es la patria potestad. Sí. ¿Cierto? Todos estos elementos que componen, porque yo diría que en Colombia hay dos factores de tantos que hay que culturizar. Uno, para aprender a conducir un carro, mire como me entro de otra parte, primero aprenda la norma del Código Nacional de Tránsito y después coja un carro.
Sí. Y segundo, para ser padre o mamá, vaya a una escuela de padres y qué bueno sería que a toda la gente la concientizaran dentro del matrimonio y después del matrimonio. Vienen los niños, la gente se separa. ¿Qué es la patria potestad? ¿Quién tiene derecho sobre ella y cómo se puede perder una patria potestad? Bueno, la patria potestad siempre va a ser compartida entre ambos padres, ¿cierto? A no ser que se incurran unas causales taxativas que están dentro de la norma, dentro de la legislación de los niños, niñas y adolescentes, que eviten que un padre pueda continuar con esa patria potestad que ejerce sobre sus hijos, ¿cierto? Que no es solamente comida, que no es solamente alimentación, que acuérdense que un maltrato psicológico, afectivo, porque es que hay papás y hay mamás que creen que con darles comida, pues con eso tienen, y con darles el famoso celular. Sí. No, entonces, la patria potestad es de dos, Sí. porque un bebé se hace con dos, Exactamente. ¿cierto? Sí, y ahí hay que diferenciar la custodia y cuidado del Sí. menor. O, sí, del menor, por decirlo en términos generales, ya sea un niño o un adolescente. Bueno, y quiero hacer una observación. Yo tengo grandes amigas en bienestar familiar. Estuve charlando con ellas y viendo varios expedientes, pero sí les quiero contar. Esta gente no es como uno pensaba, que se van y se inclinan siempre. No, esa gente tiene que responder como funcionarios públicos y personas muy profesionales acerca de una custodia. ¿Cómo le parece que hace poco una oyente, reservando su nombre, me llamó muchas veces para que le ayudara porque bienestar familiar le quitó el niño? Palabra que es muy común dentro de la gente, ¿cierto? Pero bienestar familiar no dice nosotros quitamos niños. Oiga una palabra que ellos emplean muy bonita. Nosotros le protegemos el niño. Exactamente. ¿Sí o no? Sí. Y eso me llenó de alegría. Sí, ellos dicen nosotros no quitamos niños. Resulta que le hicieron un seguimiento desde el 2014, que estamos en el 2018, pues le quitaron la niña. O sea, lo que ella dijo. Y me dicen en bienestar familiar nosotros la protegimos. Para que a una dama se le lleven la niña o el niño, tiene que ser que le comprueben cosas muy drásticas. Sí, que no es una madre acta, ¿por qué? Porque puede tener algún tipo de consumo de drogas, puede que la niña permanezca mucho tiempo sola o el menor esté mucho tiempo solo, lo que no está garantizando un cuidado adecuado de esa menor, ¿cierto? Que a veces pues como por las mismas circunstancias de la vida no es posible estar acompañando a los niños todo el tiempo, pero la idea sí es garantizar por lo menos condiciones óptimas que le generen a ellos seguridad, ya sea recurrir a un familiar o a alguna institución de las de bienestar familiar que pueden cuidar los niños, como tratar de garantizar el acompañamiento a ese niño cuando el padre por razones laborales no puede estar, ¿cierto? Igual hay niños que vemos diario en las noticias, pues es muy triste ver que son niños, un niño de 4 años cuidando al hermanito de 2, ¿cierto? Ahí no se están garantizando los derechos de cuidado de ninguno de los dos menores. Bueno, entonces se separan. Por lo general, la niña o el niño, por lo general, no siempre, queda en esos momentos con mamá. Generalmente se ¿cierto? da el cuidado a la madre. El cuidado. Pero resulta que los niños van creciendo. Sí. Ha pasado que una niña o un niño quieren quedarse con el papá. Sí, pasa también. Digamos que ahora con este refuerzo que se dio pues como a la protección de los niños, también se tiene muy en cuenta la opinión del menor, ¿cierto? Sí. Para determinar cuáles son las opciones que él tiene y cómo se siente mejor, ¿cierto? Obviamente esto va acompañado de trabajadores sociales, de psicólogos, Sí. pues un programa amplio que permita
digamos, a los funcionarios competentes determinar por qué el menor quiere cambiar, digamos, su cuidado por el otro padre con el que no ha convivido. Bueno, ahora viene una cuestión todavía más delicada, porque es que a veces en muchas mamás, puede más la emoción que la razón. Y se lo digo por lo siguiente: las abuelas, que son tan queridas y a veces tan alcahuetas, que adoran a ese, lo que no hicieron con los hijos lo hacen con los nietos. Sí. Y ellas de una u otra forma se van apropiando un término familiar, no estamos hablando de un artículo, pero de ese bebé, de ese niño. Y después llega el momento donde o mamá o papá se volvieron a organizar o se van a llevar el niño. Recordémosle a la gente dentro del derecho en familia, los niños, primero que todo, mamá y papá, ¿cierto? Mamá y papá. Ahí está una custodia donde esa mamá, la patria potestad la tienen los dos. La patria potestad o la custodia se puede perder con argumentos, ¿cierto? Se puede perder. Sí. Si usted comprueba que hay una mamá que por sacarle el cuerpo a la casa se dedica muy bueno a estudiar, a trabajar, pero los niños están quedando en cualquier parte, todo eso se puede denunciar. Sí. Y de hecho no tiene que ser, por ejemplo, un familiar necesariamente que denuncie, sino que puede ser cualquier persona que tenga, digamos, información del hecho, el que puede dirigirse, pues en este caso, al bienestar familiar y hacer la denuncia respectiva. Bueno, entonces llegamos a este caso. ¿Conveniente ir dónde? Ustedes como conciliadores, usted es abogada y también concilia, ¿cierto? Sí. Pero entonces también les informo que tenemos en el país conciliadores en equidad. Hay en equidad y en derecho. Sí, así ¿cierto? es. ¿Qué es en equidad? Va a las casas de justicia, va a las comisarías de familia. Allá hay conciliadores en equidad. Incluso felicito, valga la oportunidad, a mi municipio de Bello, porque como no se dice sino lo malo, también hay que decir lo bueno. Ocupa el primer lugar en todo el país, con todo el apoyo que genera no solo a Bello, sino el área metropolitana y a muchos ciudadanos con el derecho, con la conciliación en equidad. Es avalado, y lo digo, doctora María Fernanda, porque orgullosamente hemos embargado a varios hombres y a varias mujeres con la primera acta de conciliación que presta mérito ejecutivo. Sí. Los jueces de familia, y lo digo incluso ahora en 10, 15 días hay otra audiencia en juzgado de familia y todo se dio por un acta de conciliación. Sí, así es. Digamos que la conciliación es un método más rápido para llegar pues como a la solución de un conflicto, ¿cierto? Allí interviene un mediador, que es el conciliador, ¿cierto? Que es como el director de esa audiencia. Sin embargo, a pesar de que él es el director, él no puede, digamos, intervenir, sino hacer propuestas que puedan generar un posible arreglo entre ese conflicto que se está presentando para las partes. Esa es la idea del conciliador, ¿cierto? Pero la idea es que las partes en conflicto sean quienes den sus opiniones y lleguen a un acuerdo, ¿cierto? Donde ambas partes se sientan conformes con la decisión que se va a tomar. En caso, pues, que se presenta que las partes no lleguen a ningún acuerdo, ahí el conciliador, pues el director de la audiencia, dará unas opiniones respecto a unas posibles soluciones. No porque él las dé, las partes en conflicto están obligadas pues como a acatarlas o a firmar el acta con esas observaciones que se hacen. Si ellos igual deciden que no se sienten conformes con las soluciones allí propuestas, pues pondrán de presente que no están y se levantará un acta de no acuerdo. Eso, a eso voy. Se levanta un acta de no acuerdo y usted no es que perdió o ganó, en la conciliación no se pierde. Esa acta de no acuerdo precisamente sigue otro proceso, que ahí hasta ahí llegan los mediadores.
Y luego están ustedes, los abogados. Sí, exacto. La conciliación, aparte pues de ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, también es un requisito preprocesal para muchas áreas del derecho, ¿cierto? Entonces es necesario agotar el requisito de la conciliación para entrar a otras instancias jurídicas, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, mire, la gente le dice a uno, ve, ¿y cuánto hay que darle a un niño? No, asesórese. Primero, qué bueno que uno le dé todo lo que más pueda. Sí. Pero también hay que decir, doctora María Fernanda, mucho cuidado, se tienen que asesorar, porque también hay mujeres muy descaradas. Yo es que soy muy directo, ¿ok? Pero es que hemos visto casos que se están viendo donde hay papás muy buenos, y a los oyentes cuando estamos en la radio y que usted me va a acompañar, Dios mediante, se va a dar cuenta que también hay muchos hombres sufridos y que incluso usted les pregunta y usted como abogada le dice, ven, pero ¿desde cuándo está respondiendo por él? Toda la vida. Otro le dice, los 2 años que tiene el niño. Y tiene recibos. Hablemosle de esos recibos. Infortunadamente tiene que ser así, porque en el derecho es probatorio. Sí. Esas buenas intenciones son muy lindas y ahí es donde vienen también y cogen a los niños y los ponen de escudo y los ponen ahí en la mitad, porque se ha visto también esos casos. Sí, lastimosamente se ve mucho que cuando hay un resentimiento entre las parejas, su manera de atacar al otro siempre va a ser utilizando a ese menor. Que es una persona que digamos que no tendría nada que ver en los conflictos entre los adultos, ¿cierto? Que es importante acá, siempre garantizar el derecho de los niños, el menor pues que esté en esta situación. Que el padre, pues eso también depende de la conciencia del padre, de cuánto sabe que se gasta su hijo, cuáles son sus gastos, y de la madre también ser consciente y ser razonable en este sentido. Es importante aclarar que los gastos de los menores siempre son compartidos, 50-50, ¿cierto? Hablando respecto a alimentación, educación, recreación, que también es un derecho de los menores y que muchas veces no se tiene en cuenta. Para estos costos, pues como dentro de la cuota alimentaria. Y otra cuestión muy importante es que mire cómo vamos donde a la gente le interesa. Los alimentos de los niños no son negociables. Y me voy a hacer entender por qué. De los casos que hemos atendido, ¿cómo le parece que un hombre se fue a vivir con otra muchacha? Y entonces tenía una casa con la anterior mujer. Y la mujer le dijo, entonces no me dé alimentos para los niños, pero déjenos la casa. Estos niños fueron creciendo. Y ya uno de ellos tiene 12 años y un tío que es abogado, como ve que el hombre ya se durmió en todo y ya no quiere responder, él pudo hacer uso y presentarse. El tío pues lo asesoró, fueron y todo, y resulta que era que allá habían dicho que era que mamá y papá habían negociado entre ellos. Y ahí es donde yo quiero que no se les olvide la responsabilidad tan grande que tienen con los niños, porque es que no es solamente no es el bienestar suyo de la mamá, el bienestar suyo del papá nomás, viviendo a lo pachá. Es como cuando uno entrega, y a los hombres les duele mucho darle dinero a las mujeres. Sí. ¿Cierto? Porque el decir se lo va a gastar con el otro. Sí. ¿Cierto? O las mamás reclamando dinero para que no se las gaste con la otra. Con la otra, ¿cierto? Entonces es bueno decirle a ellos que no es una negociación donde la ley colombiana sí lo que va a amparar en primera instancia es los menores. Sí. ¿Cierto? Entonces, les hemos contado de una patria potestad, de una custodia, de la regulación de alimentos, es que se llama, y de visitas. ¿Cierto? Sí, así se llama. Bueno, entonces, hablemosles y digámosle que es simplemente, hay una pareja que en estos días se separó, ahí sí no invitaron a nadie. Qué tan raro que a los matrimonios llevan a mucha gente, ¿no? Sí. Y si usted viera qué problema, ella no quiere dejar que el papá vea a su niño. Y también les vamos a advertir ahora, no es un capricho, es un derecho. Cuando uno es buen papá o cuando ustedes son buenas mamás.
Sí, exactamente. Incluso dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, cuando se hace por notaría, y hay menores fruto pues como de esa relación, que debe quedar dentro de esa solicitud de liquidación de sociedad conyugal los acuerdos que se lleguen frente a ese menor, acuerdos respecto al cuota alimentaria y régimen de visitas. Así es. Vamos entonces a unos mensajes institucionales en Teleboyacá y ya regresamos con Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Estamos hablando de derecho en familia, también contando anécdotas, esa tranquilidad y como se ve usted ahí de bien. Y es hacer mención también de esas anécdotas y esas vivencias de los casos que usted haya tenido. De pronto, María Fernanda Cacante Arango, que es nuestra invitada en el día de hoy, es decirte, de pronto has visto casos que se hayan ganado, claro que sí, y esa alegría que no alcanza uno a describirla, cuando uno puede decir, como lo dije yo, cuando le demostré a unos hombres que la ley sí servía. Se burlaban de las damas, se burlaban porque eso es lo que los oyentes quieren escuchar y ver. Es que la ley no sirve para nada. A mí no me hacen nada porque yo tengo comprado medio país. Pero resulta que llegó la justicia y hoy por hoy le cuento incluso que uno de los militares se le envió la notificación y tuve la oportunidad de hablar con el jefe de nómina de las fuerzas militares en Bogotá. Y eso en un momento cuando los jueces ordenan que embarguen la persona, ya no hay nada que hacer. Sí, de hecho, ese embargo se hace directamente pues como a través de una notificación a la empresa para que desde nómina se retire el monto por el cual ha sido embargado, ¿cierto? Que puede oscilar desde un 25% a un 50% del salario mínimo. Este monto también va a depender del número de hijos que Eso le iba a decir. la persona, ¿cierto? persona. Que puede ser tanto papá como mamá. Porque si bien pues uno generalmente conoce el caso de que la mamá es la que se queda con el cuidado del menor, también existen casos donde es el padre donde queda con este cuidado. Igualmente la madre debe reconocer unos alimentos, ¿cierto? Sí. Ya sea que esta custodia sea dada a través de un proceso judicial por un juez o porque
los padres lo hayan acordado así. Es verdad. Bueno, entonces lo que hay que hacer es simplemente que hay que responder por sus actos. Hay una pregunta que se le hacen a uno, pero es que el papá de mis hijos, como dicen algunas amigas, no trabaja en nada, eso es un vago. ¿A él qué le pueden hacer? Pero resulta que de todas formas le dicen, porque es que a veces ni responden ni se creen muy buenos papás. ¿Ha notado alguna vez? Sí. Y es que exigen. Pero hay mecanismos y por eso yo diría, doctora María Fernanda, que es muy bueno recomendarle a los televidentes que se acerquen precisamente a estas oficinas donde trabajan desde la comisaría familia, en bienestar familiar, que los orienten, que nos llamen, que yo la contacto, para que se den una excelente asesoría y mostrarles que definitivamente la ley colombiana para mí ha cambiado en muchas cosas. Lentamente, pero ha venido cambiando, reforzando muchas cosas. Sí, han venido habiendo unos cambios y ya hay, digamos, mayores garantías. Sí, esa violencia intrafamiliar se le está dando fuertemente, duro. Saben que si estamos hablando de familia, esa violencia intrafamiliar, hay incluso 9 causales que se pueden denominar. ¿Cómo se logra una separación? Hay gente que están siendo humillados por la televisión, hemos visto las campañas que se hacen, lo que es la humillación económica, psicológica, estar tratando mal a una persona. Es que no solamente los golpes. No, también hay maltrato psicológico. ¿A usted alguna vez le llegó a pegar un hombre? No, Nunca. no. ¿Usted Y que no se atreva. que no se atreva. Listo. Hoy por hoy, pero también hemos conocido entonces, bueno, la recomendación que no nos quede por ahí en el olvido. ¿Cómo hace una persona, hombre o mujer, para llevar más bien un cuadernillo, unos recibos, para que si en un futuro lo llegan a citar, pueda poder presentar evidencias de que sí responde? Es una buena recomendación. Bueno, entonces hay varias cosas, ¿cierto? Primero, pues como llegar a un acuerdo respecto a la firma de recibos y ser como muy diligente, como con la custodia de estos mismos recibos, tenerlos pues bien archivados, bien guardados, y que sean pues organizados de manera periódica, ¿cierto? Esa es una opción. La otra opción, en caso de que la mamá dice, listo, yo no le recibo, porque, o el papá, no le recibo porque no me parece que esa sea la cuota, o porque está, pues hay rencor todavía entre ellos y no quiere firmarle los recibos, la opción es, una, que él abra una cuenta, ¿cierto? Sí. Que puede ser pues como titular el menor, para que haga allí sus depósitos. O la otra es, a través de un juez o un comisario de familia, solicitar que se ordene la apertura de una cuenta para allí depositar esos dineros que va a dar mensualmente. Esto viene acompañado de que le tiene que autorizar a la mamá del menor o entregarle la tarjeta para que ella pueda hacer los retiros. Si ya es su decisión no hacerlos, él, digamos, está salvaguardando ahí sus derechos al tener cómo constatar que efectivamente está haciendo ese pago de esas cuotas alimentarias. Bueno, entonces, después de todas estas explicaciones, yo diría que qué bueno que todos se unan. Nosotros nunca hemos dicho que entonces se separen, pero sí es mejor vivir solito que mal acompañadito. Y segundo, tener en cuenta que los hijos serán hijos para toda la vida, hasta que uno esté acá en esta tierra, ¿cierto? Y que definitivamente pues van a unir siempre a los padres. Sí. Incluso quiero hacer un llamado, por eso me escriben, me llaman al 300-597-7676. Yo también los comunico con la doctora María Fernanda. Nada menos, ayer estuve entrevistándome con una de las personas, autoridades de aquí de la Comuna 5 y 6. Queremos también que la gente de este sector traigamos funcionarios, que esté presente usted que es profesional en familia, para que compartamos y socialicemos. La gente cree que
de pronto las autoridades no sirven o no servimos, ya está la autoridad más pilosa, como decimos, sobre esa situación. Porque yo le digo una cuestión, María Fernanda, yo no había visto, como hoy he tenido la oportunidad de presenciar, que a una dama le retiren un niño. Eso primero se necesitaba cantidades. No, es que yo creo que a la que le retiraban un niño era porque, mejor dicho, era lo peor. Pero hoy en día han encontrado bastantes vacíos. Sí, ahí respecto a ese tema, pues, cuando Bienestar Familiar retira a un niño de un hogar porque ve que están vulnerados sus derechos, ellos hacen como una especie de exigencias a los padres para que cumplan con las condiciones necesarias para recuperar al menor, ¿cierto? A fin de restablecer los derechos de este niño. Si los padres efectivamente logran desarrollar esos requisitos que les pone Bienestar Familiar, estos niños van a ser devueltos pues como a sus padres, ¿cierto? Para que tengamos eso presente. Bueno, entonces recuerden, hablamos sobre el matrimonio. Para la parte civil no interesa qué tipo de matrimonio. Los jueces, incluso de pequeñas causas, como nuestro amigo el doctor Juan Pablo aquí en Barrio Nuevo, que Barrio Nuevo tiene París, Maruchenga, la comuna 1 y 2 tienen juez de pequeñas causas. Se han ido a casar. Sí, también. Claro. Bueno, aquí también pues como dato curioso, los matrimonios pues se pueden hacer bajo el rito católico, bajo otro rito religioso, también pueden ser por notario o por juez municipal, también pueden hacerse por WhatsApp. Capitanes Pues, de vuelo. Hoy en día que todo es WhatsApp. Bueno, Capitanes de sí. vuelo. ¿Cómo así? Sí, y debe ser registrado en la notaría pues del lugar de destino. A ver, pero capitán de vuelo. Sí. ¿Qué es eso? Sí, cuando... La invito a tomar agua bendita de Teleboyacá. Es bendita. Y le quiero compartir. Capitán de vuelo. Sí, está dentro de la normatividad también que los capitanes de vuelo pueden realizar, digamos, el rito de, pues, como de unión entre dos personas. Este también debe ser registrado, ¿cierto? Pero estamos hablando de la gente que se desea casar. En un avión. ¿En un avión? Sí, en un avión. Muy bien. Yo tengo un amigo que casó, pero en el avión de Río Negro, ese que hay como en Confama. Ese no sirve. No, allá sí tendría que haber llevado a un notario como mínimo. Pero créame que primera vez, y he visto tantas cosas, no sabía. Un capitán y después se registra con todo y claro. Exactamente. También pueden ser en los consulados. Y no falta quien se separe cuando aterricen. De todas formas, sí. Pero no sabía ese rito. Para que vea que la ley colombiana, creo yo, que soy egresado de Derechos Humanos, Colombia viene creciendo. Sí, no, la norma sí es muy viejita. Sí, pero porque viene el Código Civil. Lo que pasa es que no se habla mucho de ella. Entonces, aparte de eso, porque se hace en sí misma como jocosa. Sí, pero entonces es decirles que vuelvo y voy a ser reiterativo. Una familia, yo diría que es lo mejor que puede dejar uno en la tierra y conformarla. Pero que para conformar una familia, hoy en día la ley colombiana está con la lupa pendiente. Y por eso yo diría y me atrevo a decir que las comisarías de familia, antes a los alcaldes les estamos diciendo que necesitamos más comisarías. Si estamos necesitando más comisarías, más inspecciones de policía, es porque la problemática está muy grave. Sí. Y como decías al principio del programa, los niños son la futura sociedad que vamos a tener. Y si son niños que crecen con conflictos entre sus padres, que ni siquiera les corresponden a ellos, pues de ahí devienen muchos problemas que actualmente tiene la sociedad. Sí. Recuerden también que la adopción de niños no es un juego. Ni la adopción de niños es porque a mí me regalaron una niña o me regalaron un niño y con eso. No, usted tiene que acercarse a las autoridades competentes, ¿cierto? Sí. Para que no se meta en un problema gravísimo.
También quiero dejar estos mensajes que la violencia intrafamiliar la puede denunciar cualquier vecino o familiar de la víctima. Porque hay mujeres que le tienen mucho miedo a los hombres, pero hay hombres que le corren a las mujeres. Es que usted es una gran dama, pero créame que yo recorro mucho el departamento y conozco hombres que no pueden ni hablar. Que si usted tuviera un hermano así, a usted le daría rabia. No. Sí. Entonces, los hombres, yo que he venido trabajando en todos estos despachos, hacemos un análisis de cuántas mujeres van y se quejan del marido o del esposo, pero cuántos hombres van y se quejan de ellas. Debe ser... No, el silencio. Y por eso un llamado que tenemos que hacer, que no recurran a la violencia, porque muchos sacan la fuerza en vez de ir a un despacho de estos. Los conozco muy pocos, pero los hay. Sí. Que han tenido la hombría de ir a un despacho de estos y decir, no aguanto más a la mujer mía. Me está agrediendo, me está tratando mal. Entonces, hoy hablar con usted, familia, es reforzar en esta comuna y decirles que los deberes y los derechos son muchos. Que usted, señora madre, que sale muy temprano, que su niño queda con la abuela, o sea, con su mamá o con la vecina, y cuando usted ya regresa, esa niña, ese niño ya está dormido. Entonces un domingo se lo dedica y le presta y le regala un celular para que se entretenga. Esa es la mamá. Sí. Y no teniendo en cuenta pues todos los peligros que se están corriendo hoy en día con las redes sociales. Con las redes sociales. Bueno, separarse hoy por hoy es mucho más fácil que hace muchos años. No, creo que ha sido igual siempre, porque la normatividad pues está presente desde hace mucho tiempo. Lo que sí creo es que ya se viene en una tendencia más acelerada hacia el divorcio. Digamos que anteriormente los matrimonios duraban más y no se veía pues como tan necesario el uso de la figura. María Fernanda, otra televidente de este sector me preguntó, a ella le están dando un porcentaje de la pensión del exmarido, del exesposo. Ellos no se separaron legalmente. Ella quedó viviendo con un hijo y él se fue para donde la mejor amiga. La pregunta es esta, que si ellos se separan, le quitan el aporte de la pensión. Sí, porque ya ahí no habría pues como ningún vínculo. Y ella, si está recibiendo pues este porcentaje, estamos hablando de que recibe una pensión de sobreviviente, ¿cierto? Que también es uno de los efectos para entrar a que esa pareja liquide y ya no sean nada y de una manera legal le digan hasta aquí llegaron. Yo le recomiendo a esta señora que más bien ella haga una separación, porque es que yo no permitiría que una dama o que mi familiar se quede atada, entre comillas, como hablamos los antioqueños, a un hombre, pues por un porcentaje de una pensión. Pierde la salud también, la afiliación. Sí, pues digamos que si al no ser beneficiaria de esta pensión, pues también pierde el pago de salud que se retira del mismo modo. Si se disuelve una relación de estas, pico y chao. Sí, pues lo correcto sería sanear como otra vez su estado civil y hacer la respectiva liquidación y disolución de la sociedad conyugal. Es verdad. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos y sigan llamando allá en sus casas. Les dice Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal, está al aire. Retomando con los televidentes que acaban de llegar a la sintonía, también le informo en este set que después de estos mensajes institucionales nos ven mucho en la Comuna 5 y la Comuna 6. Paso por muchas partes, le voy a enseñar un día esto, nos vamos a caminar por acá para que te des cuenta y la gente le ha cogido mucho cariño, mucho amor y mucho respeto a este programa Convivencia Ciudadana. En el día de mañana, Dios mediante, me vas a acompañar en la radio, en la emisora El Minuto de Dios, 1230M, la señal del cielo. A nivel nacional e internacional estamos asesorando incluso gente de New Jersey, de Atlanta, Estados Unidos, del Canadá, de Chile, de Panamá, nos llaman de Nueva York y también de todo Colombia. De Toluco, Beñas, también un saludo muy especial, nos ven mucho y vuelvo y le digo, gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, Byron, muchas gracias nuevamente por abrirme la oportunidad de estar en este espacio. Bueno, vas a seguir viniendo, Dios mediante, cada que se presente esta oportunidad, porque en este set quiero presentarte más hacia los televidentes. Hemos venido hablando de derecho en familia y yo diría que cantidad de temas y fragmentos nos quedan faltando para completar esa colcha tan grande que se llama la vida y la vida en compañía de otros seres queridos, ¿cierto? Sí, es verdad. Sí, yo lo digo, yo amo la familia. Yo también conviví con alguien y todo esto, pero Dios vendrá y Dios viene y Dios me dirá, porque yo siempre he dicho que para conformar una familia pues hay que estar muy bien, muy seguros, muy contentos para no herir ni que lo hieran a uno, ¿cierto? Sí, claro. Eso es ¿Alguna vez la han la herido? motivación principal. ¿Alguna vez la han herido a usted sentimentalmente? Sí, pero no casada. Ah, sí, pero no casada, Sí. antes de porque vives muy bueno. Sí, gracias a Dios, sí. Cierto, pero entonces a todos nos ha pasado y no falta quien tenga, pues yo creo que todos tenemos una anécdota referente a esa situación. El noviazgo, y quiero hacerlo esto más amable, más dinámico en este set, se han perdido muchos valores, mucho sentimentalismo, mucho romanticismo. No tengo nada en contra del WhatsApp, pero si hay gente adicta a este medio y que lo que expresan lo expresan mediante el WhatsApp. Cuando esos hombres, como mi padre, como los padres de nosotros, enamoraron a una dama de una u otra forma y tan cortés, esa amabilidad. Hoy en día usted se va a bajar del bus y puede que su esposo, si no es su esposo, entonces que le pase a otra, se baja primero él y cuando uno piensa se ajuste a un hueco esos que en plazas públicas deja ahí, ¿cierto? Entonces es simplemente conservar la charla de hoy y digamos que todo lo que nos has contribuido es como para hacer una reflexión. Una reflexión. Usted deja Convivencia Ciudadana y apóyese en María Fernanda, apóyese en mí, Byron Mejía Cardona. Y la terapia, el consejo que necesite, podemos asesorar. También tengo gente especializada en terapeutas, porque puede estar a tiempo de salvar una relación. Sí, y es muy importante acudir a estas otras opciones antes de llegar. Si bien pues no se puede evitar la separación, por lo menos que no haya un trauma muy grande al momento de que esta ocurra. Sí, hemos dicho todo esto porque para que sepa hasta dónde Colombia, y nos falta mucho por hablar, hasta dónde ha venido creciendo
en materia de derechos humanos, derecho en familia, porque la violencia intrafamiliar es mucha. Yo lo digo frente a estas cámaras a nivel nacional e internacional. Si usted supiera la gente y las mujeres que hay todavía, María Fernanda, aguantándose a un hombre por una libra de panela. Sí, es increíble que todavía pasa, pero sí, sigue sucediendo. Y mucho. A las personas es que nosotros nos toca, mejor dicho, nada menos hoy antes de llegar al estudio, con la bendición de Dios le digo, encontré a una dama, nos pudimos hablar, y otra queja, viviendo maluco. Y lo que no podemos es utilizar a los niños, y de eso sí estamos convencidos desde el presidente de la República. Yo diría que hasta el último funcionario y usted como ciudadano, que no podemos seguir cogiendo a los niños de escudo. ¿Cómo le parece relaciones que son cuando pelean mamá y papá? Y eso se ha visto en casi toda parte. Vaya, llévele la comida a su papá. Trabajan más que los de Servientrega. Sí. Y entonces va y les lleva la comida y él responde, no quiero comer. Entonces vuelve con el platico de comida. Me da una rabia. O sirven de interlocutores ahí entre los papás. Sí. Mamá, que si usted... Y eso, mejor dicho, no soy capaz. Hace poco, 2 agentes de la policía hasta cierto tiempo y un militar llegaban a las casas y el arma de dotación la ponían sobre la mesa. Yo les dije, los voy a denunciar y se acabó la jugadita. ¿Por qué? Porque los niños observan, son muy curiosos y eso no lo van a permitir las autoridades colombianas. Sí. ¿Cierto? Entonces, yo quiero que usted ahí aproveche estas cámaras a quien quiere saludar, a quien le quiere mandar un saludo así de frente, y que ustedes saben que en YouTube no es sino que nos vean Convivencia Ciudadana Teleboyacá y en Facebook Teleboyacá, Convivencia Ciudadana, para que ustedes nos estén viendo, nos planteen también el 300-597-7676. Hay personas que dicen, mujeres muy respetables, y dicen, yo prefiero seguir siendo tía, una excelente tía, a ser muy mala mamá. Muy berracas, ¿no? Sí. Vea, yo le digo algo. Quiero que usted aquí, antes de terminar, le dé un consejo. Como abogada, como mujer y como ese hogar tan lindo que tiene usted. Bueno, pues el consejo sería más que todo como a tener un correcto proceder con sus asuntos legales, ¿cierto? A registrar los matrimonios. Si bien pues uno no puede definir completamente con qué persona se va a casar, pues por lo menos ejerza sus actuaciones de una manera diligente que a futuro no le generen muchas problemáticas, ¿cierto? Trate de mantener relaciones cordiales con sus exparejas, no involucre a sus hijos en conflictos de adultos y sea muy consciente de los gastos que puede tener un menor y asimismo, y en la medida de sus capacidades, aporte para el sostenimiento de ellos. Excelente. Yo también les digo que mucho respeto, muchos valores, mucha espiritualidad y que todo nazca desde el alma. Qué tristeza que yo no sé si aún Colombia ya despenalizó la parte de la cuota alimentaria de esto de los niños. Yo creo que todavía no. Todavía no, está en proyecto, ¿cierto? Pero todavía está ahí porque yo veo que todavía sigue entrando gente a la cárcel. Sí. Y qué tristeza, nosotros que hemos ido a varias cárceles de aquí de Antioquia. Ayer estuve en la cárcel nacional de Bellavista y les digo que en un patio haya una persona por inasistencia alimentaria. Qué pena. Y ahí sí la digo abiertamente. Yo soy de los que soy capaz de entender y comprender cuando la situación está mal. Todos hemos tenido momentos muy difíciles. También quiero dejar un mensaje. A veces las mujeres las aconsejan las mismas amigas o los malos amigos les dicen, le tiene que dar tanto. Oiga, consejeros, sin ser abogados. Sí. ¿Cierto? Sabiendo que también un hombre, hay situaciones como en casos de especie, ¿cierto? Porque hay personas que o están descolocadas o así salgan a hacer sus mandados o a colaborarle a alguien, tienen la forma de conseguirse en la comida. Tienen la forma de hacer algo por el sustento de sus hijos, pero tienen la muy buena voluntad.
como hay madres muy buenas, la mayoría son muy buenas. Pero recuerden que los niños serán los niños, aquí y en cualquier parte. Eso es un consejo que les dejamos desde Convivencia Ciudadana. Puede ir a la comisaría familia, es más, puedes ir a la inspección de policía, así no sea competente. Yo he trabajado ahí, pero te van a redireccionar. Aquí en la ciudad de Medellín existe el 123 de la mujer. ¿No sabías? No, no sabía. Claro, queda aquí al frente de la gobernación, en el Parque Las Luces. Ya los llevé a la radio. Existe la alarma y te hacen preguntas profesionales. Se dedican a hablar con la dama para preguntarle qué está pasando, cómo se siente y cuál ha sido ese tipo de violencia que le están generando. Es decirles a ustedes que Convivencia Ciudadana estará ahí, hoy, mañana y siempre, con la dirección general de Felipe Jiménez, nuestro director en Convivencia Ciudadana, y claro, en la cámara Julio Alexander. Es un hombre que está piloso el 100%. ¿Cómo le parece el camarógrafo lo piloso? Excelente. Entonces un saludo muy especial para ellos dos y por supuesto a ustedes, amables televidentes de la Comuna 5 y 6. Gracias, María Fernanda, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Byron. Bueno, y a ustedes decirles que los amo, que los quiero, los amo mucho y que los sigo invitando para que cada 8 días nos veas en Convivencia Ciudadana. Muchas gracias y hasta la próxima. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.